Hoy está con nosotros Juan Grima Cervantes, que es colaborador y visitante asiduo de este museo por múltiples motivos y que, bueno, al que voy a presentaros, que nos va a hablar sobre Luis Sirés y su relación con Baria. Juan Grima Cervantes es profesor de instituto, pero no un profesor cualquiera, sino que tiene un perfil investigador muy intenso, que ha publicado decenas de artículos y decenas de libros, básicamente dedicados a la historia moderna y contemporánea y muy especialmente a lo relacionado con el Levante almeriense. Entre su obra, pues podríamos destacar La tierra de Mojácar, La expulsión morisca y la repoblación cristiana de Turre, Vélez Blanco, Nazarita y Castellano, Guía turística y cultural de la costa del Levante almeriense, Almería y el Reino de Granada en los inicios de la modernidad, Guía turística y cultural de Purchena, ciudad abierta y cautivadora, Turre, historia, cultura, tradición y fotografía, La piedra natural, su papel en la historia, Conocer Mojácar, memoria fotográfica de Garrucha, memoria visual del siglo XX sobre la tarjeta postal en Cuevas de Almanzora. En fin, no voy a agotar la lista porque francamente sería interminable. Me gustaría resaltar que todo esto, con ser muy importante, no es lo que trae hoy aquí precisamente a Juan Grima. Lo que lo trae aquí es una relación que yo calificaría de muy personal de Juan Grima con Luis Sirés. Luis Sirés es un personaje único e irrepetible, su obra es un personaje extraordinario y de una obra ingente, sobre el que cabe decir muchas cosas, pero habríamos podido decir mucho menos de lo que se ha dicho sobre Sirés si no fuera por la labor de Juan Grima. En primer lugar, desde su faceta de editor, un negocio que estoy seguro que por momentos se torna bastante ruinoso, pero que le ha llevado a aventuras editoriales con una difusión probablemente muy limitada, pero muy arriesgada al mismo tiempo, siempre en torno a la persona de Luis Sirés. Hay que destacar todas las ediciones facsimilares de la editorial Arráez, con varias de las obras de Luis Sirés, que hoy por hoy pues tal vez son accesibles en su lengua original, en algunos repositorios, que cada vez son más abundantes, repositorios digitales donde se pueden encontrar esas publicaciones. Pero durante mucho tiempo la accesibilidad a esa obra pasaba por la editorial Arráez, y eso es una cosa que debemos de agradecerle vivamente. Y también la gran cantidad de artículos que se han publicado en las revistas que surgen de la editorial Arráez y en las revistas en las que participa Juan Grima, que básicamente pues son la revista Sarquía, de la que es coordinador, es director de la revista Almansura y también vocal de Arcayar, la revista de la Sociedad Española de la Historia de la Arqueología. Y bueno, todo eso gracias a que Juan Grima ha sido un pesquisidor impenitente, que ha perseguido la figura de Luis Sirés, pues yo diría que por toda Europa, tanto en comercio, en librerías de viejo, en fin, y sobre todo es muy destacable, y creo que la conferencia va a quedar muy claro, el acceso que Juan Grima ha tenido a todo el cartulario de Sirés, que es inmenso, es gigantesco y que nunca para de dar sorpresa. Y por eso está hoy aquí Juan Grima, para hablarnos de Sirés y su relación con Baria, una relación que dura bastante tiempo, casi toda su vida, prácticamente desde 1890, en que inicia las excavaciones, hasta 1914, en que las excavaciones son continuas, y luego con un nuevo contacto en 1932, cuando al ampliar una carretera a Herrería aparece el depósito ritual de terracota, la famosa Favisa. Pues como digo, son muchos años de relación
de Siret Convaria, que creo que Juan Grima nos va a desglosar bastante bien. Y bueno, ya me ha hecho un adelanto, pero no se lo voy a hacer a ustedes, de lo que nos va a contar, que espero que sea del mayor interés y que lo disfrutemos todos. Así es que les dejo con Juan Grima. Buenas tardes. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí entre amigos. Espero que nos vamos a divertir mucho. Por lo menos a la gente que le guste Louis Siré, pues va a aprender bastante, ¿no? Me siento hoy muy bien porque estoy en una institución como es el Museo de Almería, que es una institución oficial que depende de nuestro gobierno regional, de la Junta de Andalucía, y que se me invite para hacer una conferencia en este Museo de Almería, museo que en su origen lo consiguió Louis Siré. Él fue el que luchó porque Almería tuviera un museo y donó parte de su colección para que estuviera en este museo, y esta parte de esa colección, pues, y voy a hablar de Louis Siré, pues son muchas coincidencias, ¿no? Por eso me siento hoy especialmente bien. He estado muchísimas veces aquí presentando libros de otras personas, o incluso alguna vez libros míos, que yo he escrito personalmente, pero nunca dando una conferencia que me llegue tan hondo y tan profundamente, y que mi ánimo está muy bien, está muy contento, esa es la verdad. Y en este caso quiero expresar las gracias a la directora del museo, María Isabel Pérez Bernárdez, Beba, que fue quien me telefoneó haciéndome el encargo y a quien en todo momento, desde que la conozco, me ha tratado con mucho afecto y con familiaridad, lo que le agradezco. Le agradezco muchísimo ese trato, que creo que lo tendrá con muchísimas personas, pero normalmente la gente que está al frente de las instituciones, os lo digo, son gente muy fría, o para que te miren de lado, pues tienes que ir echando, no sé, haciendo distancia, y no, con estas mujeres el trato es totalmente muy humano, muy cercano, muy próximo, y me alegra que esté de directora. Y también quiero manifestar mi gratitud a los responsables de la exposición Dioses, tumbas y gente, Varia, ciudad fenicia romana, o sea, a los comisarios José Luis López Castro y Manuel Ramos Linaza, que han creado esa atmósfera para que en este ámbito pues se haga esta serie de conferencias y que ustedes están viendo. Bien, ¿cómo voy a hacer yo la conferencia? Quizás se va a hacer un poco larga, pero no podía perder la oportunidad de aprovechar alguna coincidencia. Una de las coincidencias es que hoy día 13 de junio y el 16, dentro de 3 días, se cumplen 25 años que nació la editorial Arráez Editores. 25 años. Y quiero hablar, voy a entrar, aunque parezca un poco pequeño de modestia, de la aportación que ha hecho mi editorial, Arráez Editores, y yo como persona, a la labor de redescubrir a la figura de don Louis Siré. Desde niño he tenido pasión por la historia y la arqueología. En la escuela y en el instituto la historia era mi asignatura preferida y donde mejores notas tenía. Cuando tenía 8 años, en mi pueblo me unía los domingos a buscar fósiles, más tarde a ir a las cuevas. Un libro que me marcó totalmente fue un libro que se titula Cada piedra es un mundo, de don Antonio Ríos Palau, donde descubrí las grandes gestas de la arqueología, los descubrimientos de Troya, el descubrimiento de las cuevas de Altamira, el Coloso de Rodas, la toma de Numancia por los romanos. Creo que lo he leído ese libro por lo menos 20 veces a lo largo de mi vida. De vez en cuando lo leo, vuelvo a leerlo y todavía lo conservo. Y me lo encontré en un cortijo de un hombre que había muerto en el pueblo y estaba tirado. Fuimos un montón de niños al cortijo y lo conservo siempre. Yo tenía, como digo, 9 o 10 años y ese libro, fíjense ustedes, me marcó el amor por la aventura de la arqueología. Luego habrá una serie de cuestiones que hagan que yo no estudie arqueología. Efectivamente, por influencia de mi padre, cuando me matriculé en la universidad, me matriculé al mismo tiempo en la Universidad de Granada de Historia y de Derecho. Mi padre quería que hiciera abogacía y yo quería hacer historia, pero eso era un poco complicado y como yo era una persona muy obediente, pues entonces, al final,
cuando estaba en tercero de Historia y segundo de Derecho, pues tuve que tomar la decisión para cuarto si hacía prehistoria y arqueología o hacía otra especialidad en Historia. Y entonces pues opté por Historia Contemporánea porque iba más con el Derecho. Ahí se quedó atrapado como en un sueño la arqueología. Entonces tenía 21 años, pero fue una decisión y hay momentos en que una persona tiene que tomar esas decisiones. No obstante, a la hora de la verdad me quedé con la historia en un sentido amplio, es decir, si no la arqueología, sí la historia en general. Al principio intenté quedarme de profesor tanto en Derecho como en la Facultad de Letras, en Geografía e Historia, pero la cosa se alargó 1 año, 2 años y ya al segundo año dije tiro la toalla porque ya sabéis lo que es la universidad y hay puñaladas traperas por todos lados. Y entonces pues me presenté a oposición de instituto y mira por dónde me dieron el primer destino en Almería, en el Instituto de la Milla, que entonces mucha gente todavía le llamaba el Francisco Franco porque era el nombre que había tenido hasta la llegada de la transición. Cuando yo llego aquí a Almería en el año 88 yo ya tengo publicados 3 libros y 2 en coedición, es decir, que yo empecé a publicar muy joven, con 26 años ya tenía 2 libros. Y por eso, en el año 87-88 entré en el Instituto de Estudios Almeriense, que es una institución pues, de las más importantes de la cultura en Almería. Entonces había muy poca gente. Inmediatamente entré en el Departamento de Historia. Ahí había un grupo, nos formamos un grupo muy importante. Estaba pues, Andrés Sánchez Picón, que se había unido a Almería, Paco Andújar, que son catedráticos de universidad, José Luis Ruz Márquez, José Domingo Lentisco, Pedro Ponce, Lorenzo Cara, José Luis López Castro, es decir, 12 o 14 personas que empezamos a mover la historia, a publicar y a hacer absolutamente de todo. Hacia el año 1990 empecé a presentar propuestas para que se crearan becas y se tradujeran del francés al español las obras de Louis Siré, para que fuera conocida su obra entre los almerienses, pues lo que sabíamos de este célebre arqueólogo lo habíamos aprendido leyendo los 2 primeros volúmenes de la Historia General de Almería del padre Tapia, que ya estaban publicados, lo cual, a mi entender, entonces era poco, era insuficiente y pensaba que había que había que estudiar directamente las fuentes escritas que había, en fin, que nos había transmitido o legado el propio Siré, ¿no? Un año tras otro, el tema de mis propuestas de traducción quedaban de lado. Cuando nos juntábamos en diciembre, pues Paco Andújar, que era el director del departamento, decía que había otros proyectos prioritarios, que había que atender, que se habían entregado libros y que esos eran libros que se podían ver más adelante. En fin, esto se volvió a repetir en el año 1991, en el año 1992 y siempre la misma cantinela. A reunirnos en diciembre del 92 para prever qué íbamos a hacer en el 93, ahí me planteé y dije que ya tocaba sacar adelante las traducciones y difusión de las obras de Siré. Y la contestación fue que el IEA estaba para publicar investigaciones nuevas y que el que quisiera leer a Siré, que aprendiera francés, que había muy poco dinero para publicaciones. Eso fue lo que se me contestó allí delante de todo el mundo y nadie me defendió. Entonces le dije a los miembros del departamento que si ellos no querían traducir a Siré ni darlo a conocer, ¿qué lo iba a hacer yo? Y eso se convirtió en un reto personal para mí. Hace ahora 25 años, el 16 de junio del 93, unos meses después de que pasara eso, formalizaba con mi pareja entonces la escritura de la Sociedad Reeditores SL, después de intentar buscar socios y proponer a mucha gente participar en la aventura. Pero las personas a las que se lo propuse no estuvieron por la labor o no lo vieron viable. El caso es que al final tuve que tirar yo solo. Es decir, que busqué que me acompañara más gente en la aventura, ¿no? Bien, pues este es el padre Tapia, que fue muy amigo mío. Él hizo la Historia General de Almería en 14 volúmenes, pero primero sacó 2 de Islam y uno de prehistoria y otro de historia de antigüedad e historia antigua. Y en estos 2 primeros, la verdad es que se volcó con las obras que se conocían entonces de Louis Siré y tradujo, se ayudó con otras curas y con otra gente. El caso es que conocimos un poco lo que había pasado, no sé, las excavaciones de Louis Siré, de Largar, de los Millares, Villaricos, todo esto lo conocíamos, pero no directamente de las fuentes que él escribió.
Bien, estos son los 2 volúmenes que yo comento que sacó el padre Tapia y que nos aproximaron a muchísima gente, que entonces salían muchísimos libros, las ferias con Artero y todo esto. Almería tiene un buen ambiente de lectura, ¿no? Bien, pues dentro de la editorial Arre Editores, uno de los grandes retos, ya una vez que se creó, era empezar a recuperar la figura de Siret. Y el primer libro que publicamos estaba publicado, escrito en francés, se llamaba Oriental y Occidental en España en los tiempos prehistóricos, y en noviembre de 1994 lo sacamos adelante. Fue traducido por Ramón Jesús Lorente Castillo y María Angustias Torres Sánchez. Y fijaros por dónde le dije que me hiciera la presentación a don Antonio Arribas Palau, aquella persona que con su libro me había convertido en una persona, no sé, que para amar la historia y amar la arqueología, ¿no? En cada piedra es un mundo. Y me atendió muy bien. Ya había viajado a Madrid, había viajado a Granada y estaba jubilado en Mallorca. Y hizo un estudio muy bonito de este libro, ¿no? Inmediatamente, porque aquello fue muy inmediato, empezamos con el segundo libro, Religiones neolíticas de Iberia, que también estaba en francés. Y en marzo de 1995 lo publicamos. La traducción fue de Isabel María Caparrós Cervantes y Ramón Jesús Lorente Castillo. Y presentaron el libro, pues, 2 profesores. Yo vivía en Macael, ya en esta época estaba de profesor en Macael, y allí conocí a Gabriel Martínez, que era profesor de la Universidad de Granada, y era como la mano derecha de otro profesor de Granada que se llamaba Fernando Molina. Y bueno, ellos 2 me hicieron el estudio de religiones neolíticas de Iberia. El tercer punto fue sacar Villarico y Herrería, Antigüedades Púnicas, Romana, Visigótica y Árabe, que salió también en ese mismo mes del 95 y que lo presentó Osvaldo Arteaga. Osvaldo Arteaga lo conocía de las excavaciones de Fuente Álamo, que nosotros teníamos un hostal en Turre, y Schubert y todo el grupo, Beatriz Blanc, iban allí a comer y yo los quería muchísimo, me llevaban a la excavación. En fin, todo esto que es verdad y que pasó, pues Osvaldo me hizo también un buen estudio de Villarico y Herrería. El cuarto volumen fue Estudio de Arqueología, Mitología y Simbolismo, y son una serie de trabajos que hizo Siret entre 1909, 14, en esa época. Él pasa por una época amante de los símbolos, ve muchas relaciones de carácter religioso, simbólico, y busca el origen de todos los mitos en cuestiones así, ¿no? Y entonces agrupé un montón de artículos que él había publicado en congresos internacionales y en revistas francesas y también en revistas belgas. Y bueno, pues aquí me tradujeron Isabel María Caparrós Cervantes, Ramón Jesús Lorente Castillo, María Almudena González Jiménez y Presentación Sánchez Cervantes. Y el libro me lo hizo el estudio preliminar Mariano Ayarzabuena Sanz, que era en ese momento el que lideraba en España la historia de la arqueología y todavía la sigue liderando, es el que más ha publicado. Montó la Sociedad Española de Historia de Arqueología, es profesor de Historia de Arqueología, le crearon esa asignatura. En fin, todo marchaba bastante bien, ¿no? El siguiente libro tuvo un parón porque en esto siempre interviene la política, ¿no? A lo mejor el alcalde de Cuevas estaba muy receptivo porque muchos libros eran de Cuevas, pero la cosa se complicaba porque cuando había una elección, pues el nuevo alcalde no le interesaba el tema, ¿no? El caso es que a partir de entonces la cosa se complicó mucho. Bueno, sacamos un libro que se llama Del Neolítico al Bronce, en mayo del 99. Esta imagen de Siret, que fue un amante de los gatos, no puedo imaginar cuántos dibujos existen de gatos hechos por Luis Siret siendo muy joven. Y siempre tiene un amor por los gatos grandísimo. Publicamos una biografía el año pasado donde su nuera explicaba por qué el amor a los gatos, ¿no? O por qué siempre llevó la melena. Es decir, mucha gente no sabe por qué siempre llevó melena. Pasaron hasta su muerte en el 34, ya la gente no llevaba melena, pero él siempre llevó melena. Pero, en fin, no es el momento de explicar todas estas cuestiones. Bien, pues del Neolítico al Bronce era también una traducción del francés fundamentalmente, algún artículo en inglés. Nos lo tradujo Juan Rafael Parra Tejero y la presentación la hizo un profesor de una universidad inglesa, se llamaba de Reading, y el autor se llamaba Robert Chapman. Es un gran, en fin, un gran historiador o prehistoriador de la época del cobre y del bronce. Y luego publicamos otro más en esta colección, que es la colección menor, que se llama Las Casitérides y el Imperio Colonial de los Fenicios, que es el último que ha salido de esta serie, enero de 2014, con traducción de María Almudena González Jiménez y presentación Sánchez Cervantes.
Y ya el estudio preliminar lo hicimos entre José Luis López Castro y yo mismo, ¿no? Es verdad que en los demás siempre he introducido documentos, he introducido cosas, pero como editor no he entrado en el comentario porque no me parecía oportuno. Siempre prefería que fueran personalidades del mundo de la cultura y del mundo de la arqueología nacional los que estuvieran al frente de los estudios preliminares. Bien, pero aparte de esto, hicimos también lo que llamamos la maleta de Siré, porque habíamos pensado también hacer una serie de libros de Siré de gran formato. Habíamos pensado en republicar las primeras edades del metal. Al final era un proyecto muy costoso. Y luego recuperamos la España prehistórica, que no os podéis imaginar cuántas veces me tuve que dirigir al Museo Arqueológico Nacional y esperar que cambiara un director y otro director, porque eran obras vetadas. No podía dar nadie de fuera, podía ni siquiera verlas, y menos conseguir poder publicarlas, ¿no? Hasta que cambió un director que era especialista en griego y dijo, bueno, esto es una miseria, si lo que queremos es que se conozca, ¿no? Y así pude tirar hacia adelante. Bien, pues España prehistórica, facta non verba, esa palabra latina que pone ahí, que quiere decir hechos, no palabras, es un eslogan que utiliza Siret en este momento en que la arqueología, la historia, se contaba por palabrería y que si tal, pero sin pruebas, ¿no? Y él dice, no, yo quiero hechos, no palabras, facta non verba. Bien, este libro estaba escrito en francés, había obtenido el premio Martorell y no se había publicado nunca. Y yo supe de su existencia y al final, pues como digo, fue publicado. En este caso, la Junta de Andalucía me apoyó mucho. Había un director de bienes culturales que era almeriense, Julián Martínez García, y él conocía también el proyecto, yo se lo mostré. Y luego estaba la que ahora es ministra de Igualdad, la Calvo, ¿no? Carmen Calvo. Y vino a presentarlo a Almería, lo presentamos, una presentación muy bonita, y realmente es un libro que me ha dado muchísimas felicidades, ¿no? Bien, pues en la traducción fue de Ramón Jesús Lorente Castillo y Isabel María Caparrós Cervantes, la presentación de Carmen Calvo Pollato, consejera entonces de Cultura. También escribió Miguel Ángel Elvira, que era el director del Museo Arqueológico Nacional, Julián Martínez, como director general de Bienes Culturales. Escribió Antonio Arribas, ya estaba muy viejo. Escribió Schubert, escribí yo y escribió Mariana Yarzabuena. En fin, creo que es una buena recuperación. Y bien, quedaron muchas obras pendientes. De Siré todavía quedan dos grandes libros. Hay uno que es en tamaño y en imágenes más importante que las primeras edades del metal. Y está todavía sin publicar. Un libro que le costó escribirlo más de casi 30 años. Hay 11 versiones. Hasta la última definitiva, que tiene 600 y pico láminas y otras 400 o 500 páginas. Pero hoy día es imposible publicar ese tipo de obras. Hacerlas con la dignidad que merecen es prácticamente imposible. Bien, ¿y qué más cosas hemos hecho nosotros? Pues organizamos un curso de verano en la Universidad Complutense en el año 96 en Purchena. Yo fui el director y, bueno, pues en ese curso hablamos el título era Los cimientos de la ciencia prehistórica en España, Luis Siré y las culturas del sudeste. Quiere decir que ya en aquellos años nos atrevimos a meterle en fin, a hincarle el diente a la arqueología y a la figura de Siré. Yo di una conferencia allí que se llamaba Luis Siré, dibujos y fotografía. Quise rescatar al Siré dibujante, del que se había hablado poco. Todo el mundo decía, los dibujos son muy bonitos, pero de ahí no se pasaba, no se hablaba de nada más. Hubo muchísimos conferenciantes de primera línea. Estuvo pues, Mariana Yarzabuena Sanz, que era experto en historia y arqueología. Estuvo Carlos Erguido, que era el biógrafo del hermano Siré. Luis Gerardo Vega Toscano, que era el catedrático de la Universidad Complutense de Paleolítico. Julián Martínez García, experto en pintura esquemática. Fernando Molina González, experto en los millares y catedrático de la Universidad de Granada. Vicente Luz Santiago, que era experto en Argar y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Osvaldo Arteaga, que era catedrático de la Universidad de Sevilla. Había excavado en Fuente Álamo, en Cueva. Estaba José Luis López Castro, que entonces era pues, un joven profesor de la Universidad de Almería, experto en fenicio. Pilar Martín Nieto, que era la conservadora del Museo Arqueológico Nacional, de la Biblioteca y de los Archivos.
y estuvo Paul-Louis Van Berg, que era un hombre que había hecho una tesis sobre los fondos de Louis Siré en el Museo del Cincuentenario y que era profesor de la Universidad Libre de Bruselas. En fin, en este curso, en medio del curso, nació mi hijo Martín. Hubo un día que me tuve que perder todo porque me tuve que ir a las 5 de la mañana para nada y a las 8 nació mi hijo. Ese día lo perdí entero. Los demás días estuve y 2 días después yo di mi conferencia con mi hijo recién nacido. En fin, son recuerdos, ¿no? Personalmente no he querido cargar con fotos. Conferencias sobre jornadas sobre la figura de Siré he dado muchísimas. He dado una en Cuevas sobre el legado de Louis Siré, dibujos y fotografías, es decir, dibujos sobre la ciudad de Cuevas hechos por Siré, fijaros, dibujos. Pues hay como 50 o 60 dibujos hechos por Louis Siré de las calles, vistas desde lejos, preciosos, y lo hizo todos en el primer y el segundo año. Luego participé con otra conferencia muy interesante que era excavación arqueológica de Louis Siré en el Valle de Almanzora. Esto fue en 2006, en homenaje a Pilar Acosta, otra gran arqueóloga almeriense que murió por esas fechas, 2006 o así murió, o 2005. Ella era de Tijla y bueno, en su pueblo le hicieron un homenaje muy grande y yo di ahí una conferencia. Esto no llegó a publicarse. Luego, aquí está Pilar Acosta, en un viaje de los que hizo los que hizo América, ¿no? Y aquí, posteriormente, hubo un gran encuentro, las primeras jornadas de arqueología de Almería, un museo a cielo abierto. Y yo hice el título de esta primera jornada era La importancia de nuestra provincia en la historia de la arqueología. Se desarrolló entre el 22 y el 24 de septiembre de 2009. Y el título de mi conferencia fue Formación, avatar y venta de la primera colección arqueológica de los hermanos Siré, que se publicó luego 2 años más tarde, en 2011. He visto por aquí al director de aquel curso, mi amigo Juan Alberto Cano, pues que hizo, en fin, que estuvo muy bien. Vino gente como Martín Almagro, que era director de la Academia de la Historia, y mucha gente interesante. Fueron unas conferencias que a mí me gustaron, ¿no? Y la Diputación en este momento pues estuvo a la altura, ¿no? Y luego, 2 años después, fueron las terceras jornadas arqueológicas Almería, un museo a cielo abierto, el legado arqueológico y documental de Louis Siré, que se hizo en 2015. Yo di una conferencia, el legado de Louis Siré, donado al Estado español. Y esa conferencia, que es como la anterior, una conferencia con muchas imágenes, está todavía en prensa. Con que al director del curso le digo que espabile. Luego hemos dado 2 años, he dado también charlas sobre Siré, una cosa que se hace en los veranos, que acude muchísima gente, a veces 300 o 400 personas, que son las jornadas charlando con Siré, que se hacen coincidiendo con el aniversario del día en que murió Siré. Se hacen en Cuevas y se ha hecho en 2015, 2016 y 2017. Yo hice una conferencia que se llama Siré y el patrimonio arqueológico del Levante, y después la última conferencia que he dado antes de esta ha sido en el Foro Palacés. Es un foro que hay, una aldea de Zurgena, Palacés, y el 28 de mayo de 2016 hice una conferencia que es hallazgos arqueológicos en Palacés y su entorno, pero fundamentalmente pues todo lo que excavó Siré en ese pueblo y en ese anejo. Bien, pues como veis, esto es el libro que salió de Almería, un museo a cielo abierto. Luego, las terceras jornadas, el anuncio de las terceras jornadas, que están sin publicar. Estos son los encuentros de charlando con Siré, es uno. Aquí el ambiente que se crea, pues Sensi Falan cantando, es muy bonito el tema durante el verano. Y este es el cartel de la conferencia de Palacés. En fin, que a lo largo de mi vida he dado 7 o 8 conferencias sobre, algunas que ni me acuerdo, cuando estaba en Almanzora no me acuerdo los nombres porque no hacíamos ni papeles, nada más que las organizábamos. Y esta última, Siré y la antigua Varia, por deferencia del Museo Arqueológico, Museo de Almería. Publicaciones sobre Siré en las revistas Sarquía. Bueno, aquí ya, aquí en la revista Sarquía hemos sacado artículos de Siré de Mariana Yarzagüena, de Vicente Lourdes, de Jesús López Castro, de María Manuela Ayala Juan, de Juan Alberto Cano, Robert Chapman, Roberto Riz, Ana Belén de Anos, Emilio Aramburu, Pilar Martín Nieto, Carmen Cacho, Alberto Lorrio, Julio Martínez Santaolalla, Rum Maica. En fin, un montón de personajes que ni los voy a nombrar ahora mismo. Simplemente voy a nombrar los que yo he hecho para que se vea la contribución que poco a poco, pues, para que Siré hoy sea un personaje recuperado o recuperándose,
no se hubiera hecho sin que algunos hubiéramos tratado el tema. En el número 9 de la revista Asarquía hicimos un artículo, Varia, una ciudad de la antigüedad clave para entender nuestro pasado y trascendental como pilar del patrimonio histórico y arqueológico de la Asarquía almeriense. Este lo hice con Enrique Fernández Bolea, que no está aquí hoy porque tiene clase por la tarde. Este es un artículo muy bien documentado. Esta es la famosa casa que tenía Siré prácticamente dentro del agua en Villarico. Una foto con su familia, su hija, sus primeros nietos. Muy feliz, una época muy feliz de su vida. En fin, también las excavaciones famosas que se hicieron y que luego hablaré de este tema más profundamente. En el número 10 de Asarquía, pues escribimos un artículo en la iglesia de Herrería, el templo de Luis Siré en el centenario de su inauguración. Estuvimos hablando de una iglesia que hay en Herrerías que la diseñó el propio Siré como ingeniero y, bueno, pues contamos todo lo que pasó y todo lo que se hizo. Es patrimonio que existe y que existe gracias a la figura de Siré. Aquí tenemos la primera página, aquí otra página del interior. Estos son días del día de la inauguración. Luego, en este mismo número, metimos un artículo que se llamaba Movimiento Ciudadano sobre Varia y el futuro del enclave arqueológico. En este momento había surgido una organización que se llamaba Unidos por Varia y una serie de problemas y, bueno, pues ahí contábamos todo lo que estaba pasando y todo esto y hablábamos de la antigua Varia y cómo se podía proteger y recuperar y ponerla al servicio de todos los almerienses y de todos los españoles. Fijaros las excavaciones, alquilamos una avioneta para hacer las fotos y hicimos unas fotos fantásticas, ¿no? Algunas personas me molestaron que pudiéramos hacer estas fotos, que las pudiéramos publicar. Es como si no tuviéramos derecho, ¿no? Como si el patrimonio no fuera de todos. Bien, el número 11, sacamos un artículo muy interesante sobre, que yo lo había trabajado ya antes en una revista que se llamaba Vera 30, pero aquí con Enrique Fernández Bolea metimos el aguijón a tope y es sobre cómo empezó la arqueología en el Levante, es decir, por qué el hermano de Siré, Enrique y Antonio Petre, que fueron los que empezaron a excavar antes que llegara Luis, y aquí está toda la historia del fósil de Cirera y el círculo geológico coebense, que fue lo que permitió que Juan Vilanova viniera a Cuevas, que era entonces el hombre más importante de la arqueología, era académico de la historia y había empezado a escribir libros sobre arqueología. Y luego se convirtió en un mentor del hermano Siré más adelante, de cara a Madrid, ¿no? Aquí tenemos la excavación del fósil, que era un fósil gigantesco, pero que era una ballena prehistórica de 4 o 5 millones de años, que después han salido algunas más. Este año y el año anterior, pues se habla mucho de una excavación en esa rambla de Cirera, que es prácticamente un cementerio de todo tipo de ballenas y de cetáceos. En el número 14 se cumplía el 150 aniversario del nacimiento de Siré y nosotros, nuestra revista, la única Almería que le hizo un gran homenaje a Siré, fuimos nosotros. Desde la portada con el ídolo de Anta, se presentó en Anta, pusimos el ídolo de la pernera, la copa argárica, en fin, vasijas, homenaje a Luis Siré, esto en el interior, el 75 aniversario de su muerte, pues se nos juntaron las dos cosas, el 75 aniversario de su muerte y el 150 aniversario de su nacimiento. Y aquí publicamos un artículo, el 150 aniversario de su nacimiento de Luis Siré, un motivo para la reflexión. Entonces, estaban pasando cosas muy graves, porque a mí me parecía muy graves que se hiciera por parte de la Junta un congreso sobre la figura de Siré que se hiciera en Málaga, como si Almería no tuviera peso, que no nos defendiera nadie. Ya nos pasa con la política muchas veces que Almería está en la punta y no es como Sevilla o Málaga o Córdoba, que estamos muy lejos, y entonces, pues, nuestros políticos, pues no... Que también el tema de la historia de la arqueología, porque yo decía, si fuera algo de García Lorca, lo permitirían que lo hicieran en Murcia, o si fuera algo de Alberti, los gaditanos dejarían que lo hiciéramos en Almería, ¿no? Por decir, tiene que hacerse en Almería. Y bueno, pues yo sobre eso hice muchas reflexiones sobre cosas que estaban pasando y que espero que afortunadamente, pues, a Dios hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Pues bien, este artículo era sobre eso. Y aquí rescaté cómo los hermanos Siré pensaron hacer un folleto publicitario para vender muchas edades del metal y sobre todo para vender la colección. Es decir, que llegara la publicidad de su gran colección a todos los museos de Europa de entonces, que compraran piezas, que compraran tumbas, que compraran objetos
Y al principio la cosa fue muy bien, luego la cosa se complicó. Yo lo cuento en un artículo que hice en las primeras jornadas de Almería al cielo abierto. Bien, en el número 15 pues continuamos y publicamos una biografía inédita que estaba hecha por su nuera, una portuguesa que se casó con su hijo Adolfo, que era Ofelia Quintas de Carballo, y una biografía que descubre cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, Luis Siré, los Siré eran franceses, que en la Revolución Francesa huyeron a Bélgica porque eran nobles y hubieran muerto en la guillotina. Tenían muchísimas tierras, castillos, y en Bélgica participaron en la Revolución de 1830 con los Leopoldos y consiguieron la independencia y ya siempre estuvieron pegados al poder y al trono y a la cultura, ¿no? El padre y el abuelo de Luis Siré, ¿no? En fin, son cosas interesantes de lo que llamamos a veces el pedigrí cultural. Y luego, en los años 90 o así se creó, en Madrid se creó la Sociedad Española de Historia y Arqueología y yo fui de los fundadores. Me pareció un tema muy interesante. Había muchísimos catedráticos de universidades de Madrid, de los que estaban trabajando en las cuevas de Altamira, en las cuevas del Castillo, en otros sitios. E incluso había también profesores de enseñanza media. Es decir, que eso es una cosa que me gustaba porque algunas veces las cosas están copadas por los de universidad y ahí parece que ellos son dioses y los demás somos esclavos, ¿no? O somos de otro planeta, ¿no? Con menos categoría. Y es posible que tengan más categoría a nivel de títulos, pero hay gente en institutos y a lo mejor incluso en magisterio o en cualquier profesión que trabaja muy bien la historia, ¿no? El caso es que me hicieron vocal de publicaciones por el tema que yo llevaba todo esto y sacamos 5 números. Y salieron muchísimas cosas de Luis Siré, muchísimas. Ahí se recuperó a nivel nacional la figura de Siré. No voy pero aquí he traído un par de portadas para que lo veáis. Bien, he pensado también en hablar del movimiento Unidos por Varias, porque siempre estamos hablando de Varias, de Luis Siré, pero a la hora de verdad, el mundo de la cultura, el mundo de los arqueólogos, el mundo de la ciencia, no se moja como tienen que mojarse. Y ahora tenemos, he metido este capítulo de lo que pasó entonces, una empresa, en toda la época del pelotazo, pues justamente la parte más importante de Villaricos dice que van a hacer viviendas de alto standing de 1, 2, 3 dormitorios, sin ningún tipo de excavación previa ni nada. Empiezan a vender esto con sótanos, y 7 plantas. Si lo veis desde el mar, 7 plantas. Por la parte de arriba eran 3, pero si bajaba, lo veía desde el mar, 7 plantas. Y entonces nosotros estábamos alarmados, pero lo peor fue que un 1 de agosto, cuando estaba todo el mundo de vacaciones, a las 6 de la mañana empezaron los camiones y las máquinas a levantar esto entero. Y ahí me tiene a un señor que ha muerto, que se llama Paco, que era concejal de Cuevas, que vivía justo al lado en Villaricos, que me llama y dice: Juan, está pasando esto. Él no tenía a quién dirigirse. Y yo digo, pues voy a ver a quién puedo llamar. Y empecé a llamar gente y pude localizar a Julián Martínez, que estaba de vacaciones. Julián Martínez García era entonces director general de Bienes Culturales. Le conté la historia y me dijo: eso no se puede hacer, eso yo lo paro como sea. Se vino allí y, enfrentándose a los camiones, a las máquinas, dijo que era la Junta de Andalucía, que se separaba por pantalones y que si no, que lo tenían que pisar por encima de él. Y ahí estábamos todos arropándole, toda la gente. Y aquel día se paró la obra. Se paró la obra y ya la Junta obligó a hacer una excavación de urgencia. Que luego la excavación de urgencia pues se hizo muy mal, se trabajaba con máquinas así, se sacaba hasta el punto de que un detectorista sacó en los montones que tiraban con la máquina más de 300 monedas. Entonces, si tuvimos no hacer, porque tenía mucha prisa, mucha presión por parte de los constructores y era mucho el terreno que había que excavar, y entonces pues salieron unas polémicas muy grandes. La gente de Villaricos quería que eso se excavara bien y entonces todos pensábamos que eso podía ser un parque arqueológico al aire libre interesantísimo y por eso luchábamos. Piezas que hoy están en el museo no se hubieran descubierto si nosotros no hubiéramos parado la obra, si no hubiéramos dado la voz de alarma. Esto es una pieza, el Baco, apareció en estuco, como tantas cosas que se perdieron. Esta es la excavación cuando estaba en su fase media. Fijaros en el lado de la derecha. Aquí en el lado de la derecha, todo aquello que se ve allí en la derecha, ahora existe el mismo problema que existió en aquellos años y ahora lo comentaré más adelante. Bien, pues
Lo que quiero decir es que Unidos por Varias hizo su función. Al final hay una excavación de urgencia. Eso está protegido con geotextiles y el día que se quiera se podrá terminar de excavar y será un parque. Nosotros conseguimos hacer una cena de 800 personas que vino hasta entonces el secretario de Estado de Cultura, los líderes del PSOE, del PP, 800 personas y todos se comprometieron que en el plazo de 1 o 2 años Varia iba a ser un parque arqueológico y que se iba a excavar todo, con condiciones, con presupuesto. Han pasado más de 10 años y nadie ha hecho nada. Algunos me dijo, Juan, tú eres tonto, porque luché muchísimo. Yo estuve metido en Unidos por Varias. Hay, si queréis entrar a una página, se llama unidosporvarias.org, más de 500 artículos se llegaron a publicar sobre el tema. Fue un movimiento con toda la gente del pueblo, como las caceroladas esas que se hablan algunas veces por ahí en Argentina, pues nosotros a ese nivel. Y bueno, finalmente había una delegada de Cultura que se llamaba Ana, que era de Antas, y la muy valiente dijo, esto va a ser protegido, se llevará a juicio y no sé, creo que luego han perdido el juicio de la Junta. Pero bueno, es terreno público, se ha indemnizado y es terreno de todos. Ahora hace falta que los arqueólogos y la Administración sean capaces de hacer un proyecto y que eso lo podamos disfrutar y que sea un bien, un bien de disfrute de todos. Bien. Vamos a la segunda parte, que ya sí me voy a meter en la conferencia, porque todo lo que he dicho ahora mismo no estaba previsto. Pero no estaba previsto, pero creía que era una oportunidad. Recordar que ahora el señor Steve, el gran inglés que hay allí en Villaricos y que es el propietario del campo de golf, un hombre muy multimillonario que tiene hoteles y organizaciones en Kenia, de safari, aquí tiene prácticamente cuadras de Almanzora suya. Pues este hombre es el que va a desarrollar ahora los 2000 y pico metros con no sé cuántas cosas, ¿no? Y el alcalde me dijo el otro día, me confesó que no pueden hacer nada porque como han ganado a la Junta de Andalucía el juicio y que no hay más que dos soluciones. Las catas ya la hicieron, no sé quién le hizo las catas, que van a poner una plancha de esas, una plancha de cemento y van a edificar encima. No, ahí ni siquiera plancha porque hicieron catas. Que me dijo que el ayuntamiento iba a pedir que pusieran la plancha, pero que seguramente no lo iban a conseguir. Que ellos habían hecho unas catas y que no era tan potente como lo otro y que entonces pues que iban a hacer sótanos. Es decir, que iban a hacer sótanos para meterlo de todo. Entonces yo lo que digo aquí, que soy persona del mundo de la cultura, que vamos a empezar a escribir, no sé, yo creo que el pueblo manda. Si el pueblo no reivindica su patrimonio, ¿quién lo va a reivindicar? Dicho esto, sigo. Bien, pues la segunda parte va de Sirey y las excavaciones de Villarico y todo lo que de Varia, pero lo voy a tratar desde el punto de vista más humano, ¿no? Desde el punto de vista de datos que no son normales. Todo el mundo sabe que hay 51 cuadernillos sobre Villarico, cuadernillos de excavaciones hechos por Pedro Flores y su hijo Lucas. Que las excavaciones empezaron en agosto del año 1890, una primera fase, y que esta duró hasta agosto de 1891, es decir, que hubo 2 años, casi 2 años, un año, ¿no? De agosto a agosto de un año. Y que los cuadernillos de esta primera fase, pues me parece que son 6. El sexto cuadernillo es de agosto, hay 6 cuadernillos. Y luego hay una segunda fase en la que se reactivó las excavaciones, que empiezan en 1907 y llegan a 1914. Hay algunos años que se trabaja hasta 10 meses. Por ejemplo, en el año 12 y el año 13 se trabaja 10 meses en las excavaciones sin parar. Las reseñas de las sepulturas de la 1 a la 221 están escritas por Lucas Flores Soler, bajo el dictado de su padre, que es Pedro Flores, el famoso capataz de Luis Siré, este que tenemos en la foto, y todas las demás están ya escritas por el propio Pedro Flores. Pedro Flores era una persona que no escribía a una perfección, pero era una persona que no era analfabeta, en los censos y los padrones aparece como persona que sabía leer y escribir. Aparte de estos cuadernillos existen muchísimas cosas sobre Villarico, muchos expedientes, sobre todo de tumbas, inventarios, de objetos que Luis Siré se quedó a media, otros que los desarrolló enteros, que son ya trabajos hechos sobre lo que aparecía en las excavaciones, apuntes y que él hacía.
Bien, pues aquí tenemos una primera carta del 13 de septiembre del año 1890, termina en 0. Y una carta dice Pedro es Pedro Flores. Dice, he recibido sus cartas del viaje de la Almanzora. Es decir, que había estado en la Almanzora durante unos días y, aunque parezca mentira, en aquel tiempo, no es como ahora que está Internet y que están los coches. La gente, el mismo Cuevas, a 1 kilómetro o 2, se escribían cartas. Es decir, por ejemplo, Luis Siré se escribe muchas cartas con gente de Cuevas porque él vivía en Herrería y hoy día hay 4 o 5 kilómetros. Y decían, es que hay tanta distancia, es que está tan lejos. 4 o 5 kilómetros necesitaban ir exprofeso, andando, o tener un animal o una diligencia, ¿no? Dice, es preciso que vengas por aquí. Este es el primer documento que nos damos cuenta de que está excavando ya en Villarico. Luis Siré no le gusta excavar en Villarico, pero es algo, le ocurre, le da de pronto de hablar porque piensa en escribir un libro para presentarlo al premio Martorell. Él había ganado el premio Martorell en el año 1887. Y entonces quiere hablar de toda la prehistoria española. Pero cuando está escribiendo ese libro, se le cruzan los cables, dice, voy a presentar 2 libros al premio Martorell. ¿Y sabéis por qué? Pues porque su jefe, se llamaba Pran, que era un empresario, pues había cogido un montón de minas en la zona de Córdoba, en un pueblo que se llama Posada, y ahí empezaron a descubrir minas romanas, el tornillo de Arquímedes, absolutamente minas que estaban instaladas y que durante 1800 años pues, no se le había hecho absolutamente nada. Y entonces a Luis Siré se le ocurrió que tenía que escribir un libro sobre las minas en la antigüedad. Como él era ingeniero de minas, pero claro, todo eso le coincidió con que se quería casar, con que tenía que irse a Bélgica. Y al mismo tiempo dice, bueno, si donde más minas yo he trabajado es entre Mazarrón, Sierra Almagrera y Águila, y aquí yo sé todo lo que se ha encontrado, ¿por qué no hago también? Coincide también que en ese mismo tiempo en Mazarrón apareció otro allá con unas minas, también con zapatos, todo tipo de perolas, ¿no? En fin, que en ese momento dice, voy a excavar Villarico y veo las conexiones que hay entre las minas antiguas y una ciudad. Una ciudad que puede ser que encontramos aquí fundiciones, encontramos aquí de todo. Y eso es lo que le lleva para salir del paso a hacer la excavación en Villarico, porque él tenía prejuicios con la época histórica. Él quería, además en las cartas dice, bueno, estoy haciendo algo de romano, pero es una cosa temporal, no me quiero desviar, que lo mío es la prehistoria. Eso lo dice. Bueno, pues en esta carta le dice a Pedro Flores, es preciso que vengas por aquí, que tenemos que hablar de varias cosas, antes de que yo me marche para un viaje que no sé cuándo será, pero puede ser pronto. Si es posible, traerás la vasija con pinturas de Villaricos y las cosillas más aparentes. Le está diciendo, como yo me tengo que ir, antes que me vaya, tráeme todo lo que te vas a encontrar en Villaricos. En fin, y luego le da un mensaje, un consejo. Dice, sin más, tirones de oreja y puntapiés puedes ir repartiendo de parte de Luis Siré. Vente enseguida. Y luego hay una nota de Diego Ródenas, que era el administrador de Siré. Era un hombre, Diego Ródenas era una persona como de la casa, pero llevaba toda la administración de las minas, todos los datos económicos, y estuvo toda la vida también con Siré, ¿no? Nunca se habla de Diego Ródenas o el Cristo, son muchos los que están en torno a Siré, de gente humilde que él acoge, gente normal de pueblo. Bien, pues aquí a un amigo, que tiene que ser un amigo muy interesante, en la parte pequeña de la carta arriba, está escrita en francés, viene a decir lo siguiente. Bueno, al principio dice, mi querido amigo, está fechada el 20 de mayo, justamente cuando han empezado las excavaciones, pues sabemos que empiezan en mayo. En esta parte le dice, más o menos, lo voy a leer desde aquí. Está en francés, pero lo traduzco. Dice, sigo excavando, pero son antigüedades romanas las que encuentro ahora. Jarrones, monedas, lámparas, sepulturas, 2 sortijas de oro. Pero eso no durará. Volveré al prehistórico. He descubierto, creo, un nuevo nido en el oeste de España. Lo he hallado gracias a las lecturas de viajes del siglo XVI, en los cuales hablan de sepulturas, de armas con remache de plata, etc. Y fijaros qué final de palabra tan poético y tan bonito de carta. Dice, mi jardín está en flor, el rosal de un blanco níveo, etc. Sin dejar esta imagen, en Lorena hace un año le envió un gran ramo de todas las flores, en medio de las cuales una se esconde y no la vemos, pero que nunca se marchitará. Afectuosamente, Luis Siré. Por esos mismos días le escribió a su hermano Enrique.
su hermano Enrique ya está en Bélgica y ahí va a hacer una gran carrera como, en fin, en la administración del Estado belga. Y fijaros cómo escriben las cartas. Aquí le cuenta absolutamente de todo. Están hablando al principio de Brand, lo que están haciendo, luego van a hablar de la venta de la colección, del Garcel. El Garcel es un yacimiento que hay en Anta, que aparecieron montones de agujeros en todos sitios, entonces no sabían si eran tumbas o si eran almacenes agrícolas. Es de la edad del cobre. Incluso él pensaba que era de un periodo de transición entre el mesolítico y el cobre. Y bueno, aquí excavó muchísimo, ¿no? Pues en esta época fue cuando descubrió los silos del Garcel. Y entonces están aquí dibujados, no sé si los veis, dice que a veces aparecen concentrados 5 o 6, sin saber por qué, y otras veces aparecen sueltos y que las bocas se han hecho más grandes porque de la lluvia de todos los años. En fin, aquí cuenta muchísimas cosas que habla también del oficio. En el oficio, que es un yacimiento argárico, encontró un trono. Ahora la gente está que han excavado, los catalanes que han excavado en Murcia han encontrado lo más grande, pero ahí encontró un trono con unos cuernos donde se tenía que sentar un rey o una reina, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco, en esta parte ahí se ven el trono con los cuernos. Incluso habla de la Cañada Flores y vemos aquí a Pedro Flores hecho con un sombrero calañés. No sé si veis ahí una figura que se ve un señor. Este es Pedro Flores y justamente al lado del dolmen de la Cañada Flores de Mojácar. Y aclara la longitud 4 metros, anchura 2,5, altura 2 metros, son losas bastante grandes, estaban voladizas, se salió 0,90 por encima, le va contando al hermano todo, absolutamente de todo. Pero dice, Villaricos, otra vez una sortija de oro. Hay muchos objetos, pero poco analizados todavía. Es decir, que están contando cosas, pero no lo estaba analizando. Bueno, dejo de este tema. Y bien, ¿cómo sabemos que Luis Siré está metido con Villaricos? Pues porque en el año 91 se presenta el premio Martorell y presenta este libro, España prehistórica. Este es el texto, Facta non verba, que lo nombra antes, este es del texto original que él presenta a la academia. Y fíjate, ya está metiendo... el libro se divide en 3 partes. Uno que es la historia de la arqueología, en España hasta entonces, con todos los yacimientos, todo lo que se ha descubierto, pero la parte prehistórica. Luego tiene un capítulo dedicado a Villaricos y luego un tercer capítulo, las minas en la antigüedad en España. Pues por primera vez vemos un estudio sobre Villaricos. La primera vez en la historia que se hace un estudio sobre Villaricos es en España prehistórica. ¿Qué pasa? Que no se sabía porque España prehistórica, pues hasta el año 2001, 2002, que lo publicamos, pues nadie sabía que existía España prehistórica, que hablaban de Villaricos. Eso estaba oculto en el Museo Arqueológico Nacional. Y aquí vemos la famosa estela de la República Variensium. Pues aquí en 1891 Luis Siré la está dando a conocer. Incluso la estela que hoy tiene la Academia de la Historia, el Cleon Historian, nosotros tenemos una colección basada en esta estela que se llama Cleon a la Historia. Nosotros tenemos los temas más históricos, más potentes, los ponemos en esta colección Cleon a la Historia. Y aquí mete en este libro el Clio Historian, que es un texto en griego que apareció en Villaricos. Y, en fin, todo esto son láminas que aparecen en España prehistórica. Esta cerámica tan bonita que encontró, pues también está en España prehistórica. Y luego hay un montón de láminas al final, por lo menos 8 o 10 láminas también son de Villaricos, de espadas, de tinajas, de todo tipo, en fin, como él excavó montones de tumbas fenicias y cartaginesas y luego romanas, pues los ajuares eran impresionantes. Aquí, pues fijaros, una pieza ática en Villaricos, ¿no? Ática griega. Estas láminas, que son sobre Villaricos, aparecen ya en el año 1891, estudiadas por Siré. Simplemente para constatar que ahí es en ese año cuando por primera vez amuletos de todo tipo de inspiración egipcia que los fenicios traían a España, muy unido a los rituales de incineración, etcétera, etcétera. Bien. Y como hay que hablar de Villaricos, he pensado, se me ha ocurrido, cuando estaba haciendo la conferencia, que gracias a las excavaciones
de Villarico, Luis Siré también se abrió hacia el mundo romano y cosechó un montón de amigos nuevos que no eran prehistoriadores franceses o alemanes o ingleses, sino en estos momentos, a raíz sobre todo hacia 1906, 1907, aparecen un montón de cartas suyas con personajes de primera entidad, nacional e internacional, conservadores de museos. Voy a traer 3 o 4 ejemplos. Y bueno, y vamos a ver cómo hubo entre las primeras excavaciones de Siré y las segundas excavaciones de Siré, en medio excavó alguien en Villarico, que fueron los padres franciscanos. Vamos a ver, pronto y en concreto Fray Paulino de Quirós. Bien, pues hacia 1880, 80, no tengo el dato porque no me da tiempo, pero está esto más que trillado y trabajado. Vienen los padres dominicos, invitados a Cuevas por una millonaria de la época de las minas, y le ofreció pues un sitio muy grande, una casa muy grande, y se creó una especie de instituto donde estaban los padres dominicos, y toda la cren de Cuevas y de otros pueblos estudiaban allí, como una especie de internado. Y allí llegaron personas que hoy día en los estudios franciscanos se consideran que podrían ser casi premios Nobel, como un científico que publicó montones de estudios de astronomía. Aquí tengo una foto que es impresionante. Este es el jardín de los padres del instituto, se llamaba Nuestra Señora del Carmen, y eran los padres dominicos. Aquí tenemos 2 padres dominicos, y no sé quién es Fray Paulino de Quirós, que es el que se va a hacer amigo de Siré y que va a excavar, porque tenemos tantas fotos de padres dominicos, pero ninguna pone quién es, si alguno de ellos es Fray Paulino de Quirós. Y las fotos que sabemos que está seguro, está a espalda. Por tanto, aquí tenemos otro que organizaba la banda de música de Cuevas. En fin, hay muchísimas fotos de los padres dominicos. Pero lo más interesante es que Fray Paulino de Quirós, en el año 1898, publica una especie de libro, es más que un opúsculo, pero un libro pequeño, ¿no? Hallazgos de Villaricos y luz que arrojan sobre nuestra geografía histórica al sudeste del litoral del Mediterráneo. Conferencia dada por su autor, reverendo padre Fray Paulino de Quirós, de la Orden de Santo Domingo. Ahí, aunque fuera de la Orden de Santo Domingo, estaba como padre franciscano. No sé si Santo Domingo pertenece a los franciscanos o no. Profesor de Historia y Geografía del Colegio de los Padres Dominicos de Cuevas. He dicho franciscanos, dominicos, perdón. Todo el tiempo que he dicho franciscanos, tenía que haber dicho dominicos. Los franciscanos eran los que estaban antes, desde el siglo XVI. Y esto se publicó en Madrid en el año 1898. No me he traído el libro porque, en fin, pero lo tengo. Y justamente Fray Paulino de Quirós, en el año 1905, es de los que el que inaugura, es el cura que hace la ceremonia de la inauguración de la iglesia de Herrerías que hizo Siré. Es decir, yo creo que de ahí le venía la amistad. Pero también en este libro sobre Villarico, Fray Paulino de Quirós no desaprovecha ninguna ocasión para hablar de los hermanos Siré y ponerlos por las nubes. Es decir, que aquí en este pueblo hay unas personas que son sapientísimas y que han excavado y que tal y que todo lo otro. Es decir, siempre mostrando la superioridad de criterio y de todo de don Luis Siré, que en este momento ya su hermano se había ido, y don Luis Siré es muy querido en Cuevas, ¿no? Bien, aquí tenemos al padre Fray Paulino de Quirós de espalda. Este es el día que se inauguró la iglesia, ¿no? En fin, que nunca lo hemos visto de frente. Si alguien lo sabe, pues, pero no. Y entonces, entre Fray Paulino, desde 1905 hasta 1914, pues tenemos como, ¿no?, son 24 o 25 cartas. Y todas sobre Villarico. Y siempre, bueno, pues hablando de inscripciones en vasijas, o inscripciones en lápidas, o de los conteros, si han encontrado esto, han encontrado lo otro, y también del museo. Luis Siré ya tenía su museo, pero los padres dominicos tenían otro museo. Y había piezas muy importantes, porque había un torso completo que había donado al Marqués de Almanzora. Eso aparece en el mismo libro contado, y muchas piezas así que hoy día no se sabe dónde está ese museo. Cuando se fueron los padres dominicos se lo llevaron todo. Hay gente que dice que está en La Habana, se lo llevaron a la central de La Habana, y otra gente dice que está en Sevilla. Hubo una persona una vez que me dijo que estaba en Sevilla, que había visto cosas, pero luego a esta persona, no sé, no quiso. Yo le dije de trabajar el tema y se perdió, y no. A veces pasa eso. Bien, pues aquí
no sé, Nuestra Señora del Carmen, Colegios para Dominicos, Cuevas, 14 del 7 de 1905, Monseñor y amigo mío, hemos llegado ayer a esta felizmente, recordando las peripecias de la ida y la vuelta tarde que usted y su apreciable familia nos proporcionaron. Es decir, habían estado en la casa de Siré y el cura, a la vuelta, fijaros, de Herrería a Cuevas, a la vuelta a Cuevas le escribe una carta. Cuánto siento que no estemos más cerca para poder presenciar la clasificación y estudio que usted está llevando a cabo en su museo. Ese estudio que me es muy preciso. No podré suplirlo nunca con leer libros. Apenas abrí esta mañana a César Cantú, ayer descifrada la inscripción de yeso que ayer deletreábamos. Es nada menos que el nombre del famoso dictador romano Cayo Mario. Los tipos de letras son de su época y las capitales Jari y Por no entran en la composición del nombre de ningún otro cónsul. Por eso me permito indicarle las lecturas siguientes. C. Mari, Nepotis, tal. En una carta posterior, Siré le dirá que no, que se ha equivocado totalmente, que no tiene ni idea, ¿no? Y este lo aceptará, ¿no? Pero, en fin, Fray Paulino de Quirós, simplemente para que veáis una amistad gestada en torno a las excavaciones de Villaricos, ¿no? Aquí, pues no sé, otra inscripción de Villaricos. He puesto 5 o 6 cartas de las casi 30 que se conservan con Fray Paulino de Quirós. He puesto las primeras seguidas. En fin. Vamos a ver una de Siré a Fray Paulino. También tengo la otra, ¿no? Mi distinguido amigo. Doy a usted gracias por su benévola apreciación de mi folleto. Le había mandado, Siré le llama, cuando no son libros, aunque tengan 60 o 70 páginas, o sean parte de una revista, de un congreso, le llama siempre folleto. Dice que le agradeceré también sus observaciones sobre la inscripción de los celtas. Ya sé que es unánime la opinión, perdón, se me ha ido esto. Dice, ya sé que es unánime la opinión que los fija, está hablando de los celtas, en el siglo V. Dicha opinión se funda en Heródoto, que da a los celtas por establecidos en el oeste de la península a mediados de ese siglo, y en el silencio del periplo de Himileo, que es del año 500 aproximadamente. Pero no he visto en ninguna parte que los compres y seafes que colocan en el oeste no puedan ser de raza celta. Y los datos históricos sobre el asunto quedan reducidos a que en los siglos V y siguientes la ocupación de Occidente por los celtas, Heródoto, Éforo, era un hecho consumado con mucha probabilidad de ser mucho anterior a Heródoto, quien no insinúa en manera alguna de que fuese reciente su invasión. Asimismo, cuando Éforo atribuye la posesión de Occidente a los celtas, como la del norte, en fin, está diciendo que aunque hasta ahora todo el mundo diga que los celtas estaban en España en el siglo V, que él cree que se acercan al siglo VI, VII o incluso VIII, la llegada de los celtas. Bueno, aquí más cartas. En fin, no voy a cansar con este tema. Aquí otra carta. Esta es muy interesante porque habla de Montroi. Está hablando de los visigodos y todo esto. Esta es de Siret. Mi respetable amigo, voy encontrando algunos datos para la historia de la población de Montroi. Montroi es un cerro que hay justamente a la espalda de Villaricos, que fue población visigoda y árabe. Usted ha advertido que las ánforas son del mismo tipo, como de la misma fabricación que el que tiene usted en su museo. Son también idénticos a los de la necrópolis que califico de visigoda, advirtiendo que cerca del mar se han encontrado sepulturas de ánforas idénticas. Segundo, en el piso de una casa se ha encontrado un pendiente de latón igual a los de la necrópolis visigoda. Tercero, en todo Villaricos se encuentran numerosos tiestos que hemos confundido con los llamados saguntinos. Su comparación con los de Montroi prueban que son de la época de estos últimos. 4. En el caserío que hay al lado de la necrópolis visigoda, dice, el caserío que hay al lado de la necrópolis visigoda es demasiado pequeño para que haya dado lugar a la formación de una necrópolis tan importante. La ciudad a que
Esta corresponde se encuentra, por tanto, en otro sitio. Recíprocamente se echa de menos la necrópolis de Montreuil. Son dificultades, estas dos dificultades desaparecen atribuyendo a Montreuil la necrópolis de Almizaraque. En fin, aquí está hablando de muchísimas cosas y hablan del Congreso de Iliberis, muchísimas cosas. Villarico y Herrería, antigüedades púnicas, romanas, visigóticas y árabes. Es decir, la Academia de la Historia, en el volumen 14, publica en 1909, se tarda casi 2 años en corregir el libro y todos los problemas que pone Fidel Fita, y finalmente sale el libro publicado en 1909. Luis Siré hará una tirada aparte de 200 ejemplares. Villarico y Herrería, antigüedades púnicas, romanas, visigóticas y árabes. Y es un libro que marcó escuela en el mundo romano. Este libro ha tenido varias ediciones después de la Academia de la Historia. Tiene una por el Museo Arqueológico Nacional y tiene otra por nosotros mismos en Villarico y Herrería. Bien, no me he metido en más, simplemente he constatado ese hecho. La amistad con Antonio Vives Escudero. No sé si conocéis a Antonio Vives Escudero, pero si os gusta la numismática, él pues cogió los fondos del Museo Arqueológico Nacional y todo lo que él conocía, todas las amistades, y publicó un libro sobre la moneda hispánica, es decir, lo que es la moneda ibérica. Fue el primero que compendió y unificó y publicó la moneda ibérica, y también publicó pues la moneda árabe que había en España. Fue una persona muy sabia y fue muy amigo de Luis Siré. Fue muy amigo de Luis Siré porque tenían algo en común, y ese algo en común, perdonad, era el mundo fenicio y cartaginés. Este hombre, Antonio Vives y Escudero, era el que va a excavar la ciudad de Ibisum, que es prácticamente como Villaricos, una colonia fenicia y cartaginesa, muy, muy parecida. Entonces, Siré estaba excavando aquí, estaba excavando varias, y este, a su vez, estaba excavando en Ibisum. Entonces, se van a pasar información y, bueno, va a ser una relación estrecha. De esto, hasta ahora, que yo sepa, no habla nadie. José Luis, ¿tú habías hablar de esto? Pues entonces, lo que voy a hablar ahora te va a encantar, porque cada vez vas a cerámica y tal, te van a poner los... Bien, estos son los libros que conocemos que este hombre publicó, la moneda hispánica y las monedas de la dinastía árabe y española. Estos se han hecho ediciones a montones. Antonio Vives fue académico de la historia, todo lo que os podáis imaginar una persona. Fue un hombre triunfador, como Rada, como los que había entonces. Y luego tiene un libro que se llama Estudio de la Arqueología Cartaginesa, la necrópolis de Ibiza. Esto se publicó en el año 1917, pero lo fue dejando se lo cuenta Siré, porque la excavación la va apartando, ¿no? Y tengo la primera carta. Los pone en contacto, a ellos dos los pone en contacto un señor que se llama Horacio Sandar. Es un inglés que venía por España, igual que Pierre Paris, o toda una legión de extranjeros o Schulten, extranjeros que venían a España y que hacían excavaciones, tenían relaciones pues con el gobierno, con gente del mundo de la cultura. Y Horacio Sandar era un inglés muy interesante que se especializó, hizo varias publicaciones sobre las espadas ibéricas y en fin, los pone en contacto Horacio Sandar, ¿no? En fin, se dirige primero, Luis Siré se dirige primero a él, porque el mundo de Vives era más completo, tenía acceso a hacer objetos de yeso, a sacar vaciados, en fin, pues, había trabajado con las monedas, con todas estas cosas, o estaba trabajando y él sabía que le habían dado noticias de que esto, y entonces se va a dirigir a él. Bueno, todos los personajes que voy a decir, todos tuvieron que ir a Herrería y le daban las gracias y no os podéis imaginar. Este estaba loco por ir a Herrería, el Luis Vives, a ver lo de Siré, y fue. O Schulten, que voy a hablar luego de Schulten. Pero es que de este hay por lo menos 50 cartas y de Schulten habrá 60 o 70. ¿A cuál más importante? Bien, pues aquí, como digo, la primera carta es sobre las reproducciones, le pide que si puede hacérselas, y entonces pues este hombre le contesta que sin ningún problema, que en fin, que el Museo Arqueológico, tal, todo empieza una amistad perfecta, ¿no? Y bueno, le dice que si le gusta la numismática, si le dice que él no tiene ningún interés por la numismática, que es simplemente por referencias históricas, pero que no tiene ningún interés por la numismática. De hecho, sabéis que Luis Siré
un tesoro que apareció en Vera, que él lo adquirió, pues se lo pasó al Museo Arqueológico Nacional. Fue la primera donación que hizo en vida. Y, en fin, que hay también una publicación sobre ese tesoro. Aquí otra contestación. Esto se pueden leer perfectamente, pero quiero llegar un poco más adelante a cartas que me interesan más cuando entran más en la relación se hace más intensa en relación con Ibiza y... Bien, vamos, por ejemplo, aquí. Ya se ven que empiezan a hacer piezas. Mi querido amigo, recibí su grata de usted. Le agradezco el envío de la carta de Ugarte. A fin de que no caiga la cosa en olvido, convendría escribir a su amigo que le comunique a usted el resultado de la información que pide Ugarte. De esta manera, que contestar algo. Es más fácil que no se descuide. Me alegro de saber que ha encontrado algo útil en lo de Uraya. Como es púnico, no puede menos que tener relación estrecha con lo de Baleares. El pequeño problema de la sepultura en que estuvimos discutiendo se resolvió. Lo que parecía manchón de terreno firme era un lienzo desprendido. En la que estaba desocupándose, en lo alto del llano, en forma de pozo, he encontrado otra ánfora con tapón de barro y un huevo de avestruz entero, cubierto de dibujos rojos, colocado en el terreno, la ánfora y su... no sé lo que es. A medida que voy estudiando los detalles, veo que cada vez más claramente que muchas sepulturas son anteriores a los cartagineses y pertenecen a la época de los tirios. Advierto que las cámaras de esta primera época no tienen su techo en terreno natural y que sobresalían de este, formando túmulo o monumento del que proceden las piedras bien labradas. Las de la segunda época son completamente subterráneas y de peor construcción. A la época, época pertenecen a la época pertenecen también los hoyos, no sé, con huesos incinerados. Las ánforas grandes son de la segunda época. Les remito un ejemplar completo de la memoria. Claro está que bien pronto tendré que redactar otra. Le deseo mucha suerte en Ibiza, pero no se olvide este rincón cuyo camino tiene aprendido. En fin, son aquí pues más... Aquí empiezan a hablar de los hachas que han encontrado, vuelven otra vez a hablar sobre Tiro, la antigüedad. Y obviamente pues contesta Vives, en fin. Es una relación muy provechosa, muy potente, muchas cartas y es un paralelismo que hasta ahora no se había estudiado, que era entre Ibiza y que da mucho de sí, ¿no? Que estuvieron en contacto y que se fueron pasando información uno y otro. Bien, voy a leer otra. 7 de junio del año 9, dice, confirmo mi carta el 21 de mayo. Allá va otra anoche del tipo de la de Baleares. La encuentro con indicación del señor Potier en las cerámicas de la Grecia propia, de Duimont et Chaplain. Fue encontrada en Marsella. En la descripción los autores dicen solamente que es de tipo más reciente que las de Santorín y aún de Micena. En cuanto a la del Louvre, ante la de Marsella, no tiene ya importancia la cuestión de su procedencia italiana, que es probable. Dice el señor Potier que este tipo de cenochoe, cuyo... Aquí están. En fin, cosas que están apareciendo en Villarico y que la están relacionando con elementos de Italia, de Grecia y... En fin. Bueno, aquí... Para que veáis lo puntilloso, lo perfeccionista que puede ser, existen otras 40 o 50 cartas sobre cómo se publica Villarico y Herrería y la relación que tiene Luis Siré con el editor que tenía la Academia de la Historia. La perfección, las láminas, los errores que hay, cómo se entera de que una donación que se había hecho no era de la persona que se había puesto, que era de otro, que tiene que rectificar, una insistencia, cómo cambian el título, porque al principio el título no era Villarico y Herrería, sino que era otro,
y le dice por favor que cambie el título, que lo está meditando, y sobre todo habla mucho de la Academia del Fita, porque parece que Fita, el padre Fita, del que hablaré luego, lo controlaba todo y siempre había sido un enemigo de Louis Siré, aunque a última hora pues hicieron las paces, ¿no? En fin, Jaime Ratet Martín era uno de los grandes editores de España, lo saco también como editor, aquí editor con editor, pero esto merece un artículo, no es para entrar en los detalles. He sacado algunas cartas para que veáis el tipo de correspondencia que se ha guardado y que se le puede sacar mucho provecho, pero que hay de todo. Aquí estaban diciendo cómo tiene que poner la lápida, cómo tiene que tal, cómo tiene que hacer el dibujo. Por ejemplo, dice, también me entero que el donador no es don Miguel Soler, sino don Juan de la Cruz Soler Márquez, hijo del anterior. Si aún fuese tiempo, le agradecería que sustituyese de su nombre al de su señor padre en la página 15 y si ya ha hecho la tirada, haremos una indicación en la explicación de la lámina 27. Es decir, tenía que solucionar las cosas. En fin, todas las cosas eran así, ¿no? Aquí también todo con detalles, con dibujos, las cartas siempre llevan montones de dibujos. Eso es una técnica que tiene desde el principio, quizá como ahora todo está informatizado. Bien, la amistad con Fidel Fita, si habéis visto mi artículo, cuando ellos quieren vender la colección, pues Fidel Fita fue el que es decir, hizo que no se quedara en España, porque él tenía buenas relaciones con Cánovas del Castillo, pero Fidel Fita en la academia era un sacerdote que, bueno, no sé si lo conocéis, llegó a ser lo más grande como cardenal, ¿no? Y fue presidente de la Academia de la Historia y tenía un poder en el mundo de la arqueología y de la historia terrible. Y desde el primer momento, como Juan Cuadrado se volcó con... Juan Cuadrado. Luis Siré y su hermano se volcaron con Juan Vilanova y con Juan de la Rada y ahí había un enfrentamiento, pues desde el primer momento Fita se enfrentó a los hermanos Siré. Y cuando los hermanos Sirés quisieron vender la colección, que antes de sacarla de España se la quisieron vender al Estado español y se dirigieron a Cánovas del Castillo, que también había sido presidente de la Academia de la Historia y que fue jefe de gobierno en varias ocasiones por el Partido Conservador, pues Fita le dijo, no, estos extranjeros, estos tragan, esto al final 500.000 pesetas, ni por 50.000. Claro, tanto rebajaron, los Sirés bajaban el precio y el otro más barato todavía. Fita decía que más barata. Hasta que saltaron y se la llevaron y la malvendieron. Vendieron primero muchos lotes, pero luego todo lo gordo, no es que lo vendieron, sino a un noble se la vendieron por muy poco dinero, ¿no? Por pagar unas deudas que tenían. En fin, Fidel Fita se aprovechó mucho de esa amistad. También Luis Siré, después de encontrar esta estela cartaginesa con las letras de origen fenicio, pues llegó a la conclusión de que Villarico estaba en la España fenicia. Escribe un artículo que se llama La España fenicia en la Academia de la Historia y al mismo tiempo le pasa a Fidel Fita materiales para que Fidel Fita se luzca. En fin, y esto es lo que tiene que decir, que Fidel Fita tiene una relación muy espinosa al principio y luego pues le permite publicar este libro que no le cuesta nada a Siré, le da notoriedad en España, lo pone en contacto con todos los arqueólogos de Madrid y en su momento Villarico de Herrería fue un gran libro. Bueno, pues la amistad con Adolf Schulten. Pues seguro que conocéis a Adolf Schulten, o los que nos gusta mucho la historia, pues son de los que hemos leído mucho. Este fue el que excavó la ciudad de Numancia, la que el africano destruyó, ¿no? Y murieron ahí la gente, no se enteraron, no quisieron claudicar y murieron todos los celtibéricos de Numancia, que nos lo contaban en la escuela, ¿no? Pues aquí tenemos a Schulten con todas estas vasijas Pitoy y tenemos el libro Mi excavación en Numancia, que se publicó en 1914 y tenemos, quizás sea más conocido por este libro, Tartesos, contribución a la historia más antigua de Occidente. Schulten era un poco como un preario, ¿no? Decía que al mismo tiempo que surgió la civilización en Oriente, aquí en Andalucía, en el sur de España, surgió una cultura que era Tartesos, la Atlántida, todo este tema,
y que era tan antigua como la griega, ¿no? Y a eso dedicó su vida. Y por eso fue un gran amante de España y estuvo buscando siempre Tartessos y publicó este otro libro, se llama Tartessos, Contribución a la historia más antigua de Occidente, en la revista de Occidente en 1924. Bien, pues la relación empieza desde el año 1908. Schulten quiere ver el museo de Siret. Lo tengo por aquí, sí. Y ha oído hablar, le han contado, y entonces, bueno, pues empiezan a cambiarse información. A Siret le interesaba mucho el tema de Numancia, porque era un pueblo ibérico muy relacionado con el mundo romano, y él estaba excavando y, bueno, pues ahí empezó toda la relación, también a cambiarse información. Es una relación que duró hasta meses antes de morir Siret. Fijaros hasta qué punto fue una relación muy, muy potente. Al principio, aunque quería ir, se complicaron las cosas y no pudo venir al principio, y cuando realmente va a venir va a ser ya en los últimos años. Él venía mucho por Cartagena, porque ahí había en Cartagena había una especie de, no embajada, un consulado alemán, y cuando venía hacia el sur llegaba hasta ahí, pero decía que le costaba mucho llegar hasta Cueva y Almería porque estaba muy incomunicado y eran muchas jornadas, ¿no? Yo qué sé, a Schulten le pasó lo que pasó a Siret con Schliemann. Siret, cuando vio los libros sobre Troya de Schliemann, pues se desbordó y se enamoró de la figura de Schliemann, ¿no? Pues Schulten, cuando vio las primeras edades del metal, dijo, no hay más que el señor Siret. Este es el padre de la arqueología española, y siempre se lo reconocía en público y le decía, usted no puede morir sin hacer una historia de las minas en la antigüedad. Nadie sabe más que usted de minas. Nadie ha viajado y ha visto tantas minas en todos lados. Y Luis Siret le decía los problemas que tenían el tema de la minería, que había una serie de problemas para hacer, que podría hacerla perfectamente del Levante o de la zona de Murcia, Almería y tal, o de Andalucía, pero que el mundo minero en Hispania era tan grande, tan extenso, tan complicado, y había tanto sin estudiar y sin conocer, que él no quería meterse en ese marrón, ¿no? Bueno, pues, como digo, hay muchísimas. Al principio se mandan como postales y, bueno, se pasa información. Por ejemplo, aquí está diciendo memoria publicada por la Academia Real de Historia. Esta es una carta que le escribe Siret a Schulten. Dice, está en francés, dice, al principio se escribe en francés, luego hay algunas cartas en español, ¿no? He recibido bien su carta del 24 de junio último, después de una ausencia. Yo a usted envío con mucho placer la tirada aparte que me pidió y también dos otros artículos que continuaré enviándole mis publicaciones si a usted le parece bien, ¿no? Dice, las excavaciones de Numancia me interesan vivamente. La cerámica pintada me parece ser de una técnica y de un arte diferente de otros de las costas del este. Yo he visto algunos productos que usted ha donado al Museo de Madrid y el artículo del señor Mérida de la revista de museos tal. Pues así es todo la relación que empieza desde el principio, pero me voy a ir ya hacia el final, a las últimas cartas después de venir a Cueva, porque realmente esta carta muestra algunas cosas que no se han dicho nunca. Dice, mi distinguido amigo, esta es una carta de Schulten a Siret y está fechada el 9 de abril del 33, 1933. Acordaros que en junio del 34 muere Siret. Vuelta a mi tierra, siento el deseo de expresarle una otra vez mi profundo agradecimiento por su amabilidad y lo mucho que usted me enseñó. Y también por la pequeña Tanit, recuerdo precioso de usted. Es decir, Luis Siret en esa visita le regaló una Tanit. No sé cómo sería, simplemente dice una Tanit. Ahora que leer otras cartas, que no me da tiempo, esta está en español. Dice, he enviado las fotos del vaso romano a un especialista de historia de las religiones. Parece que se trata de escenas del culto báchico, es decir, báquico. Pero para publicar el vaso hace falta un dibujo. Las fotos, no siendo bastante claros,
como se trata de un objeto, al parecer, de gran interés científico, me atrevo a pedir a que usted, con su gran habilidad, dibuje el vaso, es decir, los relieves. Me envíe certificado y los dibujos. Después de salir de Herrerías, vi mucho, ante todo en Almería, con los amigos de allí, en Murgis y en Urci. Y yo, como el ministro, con el ministro de Instrucción Pública, me dijo: está concedido el Museo de Almería. Año 33. El ministro de Instrucción Pública le dice a Schulten, y él se lo comunica a Siré. Dice: está concedido el Museo de Almería. En esta carta se comunica por primera vez el ministro, antes de salir en el boletín oficial, se lo está diciendo. Después de salir de Herrería y después de pasar por Urci y tal, él tuvo la experiencia con el ministro. Le envío unas publicaciones mías y deseo que usted nos dé otra publicación grande sobre sus hallazgos, como la del año 1887, que ha sido la aurora de la arqueología española. Dice, fijaros lo que dice de la primera edad del metal, que ha sido la aurora de la arqueología española, esperando que usted aún siga muchos años en buena salud, tal. No llegó a vivir nada más que un año y pico más. Bueno, pues aquí están hablando de cosas que están encontradas también en Vareia, ahora dicen Vareia, también en griego, y se la está traduciendo y dándole su opinión Schulten. Aquí tiene otra carta de Siré Schulten. Me dice: al regresar de Bélgica encontré su atenta del 12 de junio pasado. Muchas gracias por la cita de Plutarco, que es interesantísima. Le remito, aparte, certificado el dibujo de la vasija romana de Villarico. Me parece que las 9 escenas no representan un ciclo único y sí episodios independientes. La Artemisa acompañada de un león. 2, hace pensar en la educación de Demófono por Deméter, pero no se explica el personaje de la izquierda. 4, Heracles con varios de sus atributos levantando a Anteo. 7, Dafne. Lo demás, escenas de sacrificio. Me alegré mucho de ver a usted, tal. Y así son las cartas, preciosas. En fin, al final he metido un último apartado que se llama Siré y su aportación al urbanismo de Villarico. En el año 1900 se crea la Sociedad Minera de Almagrera. Fue la empresa más importante de la provincia de Almería en su tiempo. Llegó a tener más de 3.000 empleados. Es una empresa que tenía la sede en París y el director general de la empresa en España era Luis Siré. Obras que hizo Luis Siré que afectan a Villarico, pues hizo un tren que iba de Herrería hasta Villarico, en algunos puntos de doble vía. Aquí vemos a Siré con esta gorra, el segundo que se ve, y familia, en fin. A veces no era un tren que tuviera su propia locomotora. Esta foto es muy bonita porque van tirando los vagones con un coche. Es una foto muy rara. Aquí tenemos lo que va a ser luego el puerto de Villarico antes de que sea puerto. Entonces, los barcos, todos esos barcos que se ven en el fondo, los cargaban utilizando gabarras. Las gabarras eran unos barcos muy planos que podían echar mucho material en sacos de mineral y luego a hombros se echaban a... Aquí vemos todas las instalaciones que se hacían con estas barcas, que son las gabarras, y esto está hoy en una zona que se llama la Balsica de Villarico, que es un puerto muy bonito, lo vamos a ver al final. Bien, así se cargaban los barcos en Villarico, es decir, llegaba una gabarra, el barco tiene una especie como de intermedio y de ahí iban echando todos los materiales arriba hasta la bodega. Esta es una foto del proceso que hace Luis Siré, una serie fotográfica para cómo se construye lo que va a ser el cargadero de Villarico, que va a ser una obra salvaje, increíble. Aquí lo tenemos, el cargadero de Villarico, que no tiene desperdicio. Pero fijaros, este es el primer barco que viene a cargar. Y tenemos justamente lo que era el antiguo puerto, muy protegido, donde están todas las gabarras. Todas estas gabarras eran de Siré, de cargar de la sociedad miniere de Almagrera. Y bueno, ya veremos como 10 meses después, un año después, todas estas barcas se han vendido y ya no existen, desaparecen de ese puerto, ¿no? Pero es impresionante la foto. Aquí tenemos desde la playa. Hoy solamente queda este testigo que hicieron los buzos y está hecho cimentado. Lo demás, el hierro, cuando terminó la empresa y
lo que hicieron fue venderlo como hacen las empresas mineras. Se desmontó entero y se vendió como hierro, ¿no? Aquí tenemos cargando otro barco. En fin, ya hemos visto cómo aquí han desaparecido las barquicas pequeñas que tenían, la gabarra han desaparecido porque ya se cargan los barcos directamente. Esto era una mejora impresionante con los 3 puntos de apoyo que tenía. Y lo que utilizaron fue una cinta, montaron una central eléctrica y la central eléctrica tenía poder para menear la cinta. Y aquí una cosa curiosa, no sé si sabéis que Luis Siré tenía una casa dentro del mar, en Villarico, es lo que se llama hoy La Balsica. Y estaba justo al lado del puerto y al lado del cargadero. Esto es antes del cargadero. Yo creo que este ni siquiera era Luis Siré, sería algún señorito que él lo compró, o de algunos ingenieros más antiguos, o de algún propietario, y él adquiere esa casa y luego la va a reformar muchísimo. Y la va a hacer prácticamente como un chalet dentro del agua, ¿eh? Ya vais a ver cómo le ha puesto una defensa delante, que es ese muro, para la ola. Aquí ya empieza a hacerle mejoras, y aquí está Luis Siré, que esta foto la hemos visto antes, aquí con más calidad, con toda su familia veraneando en Villarico. En esta época han echado más tierra, más minerales y no está dentro del agua. Los minerales le han dejado la casa en la orilla por fuera. Y esta es la casa en los años 60, es decir, antes de que desapareciera. Pues aquí tenemos una foto del año 58, 59 y esta es la casa de Siré en La Balsica. Y esto es La Balsica hoy, donde vemos este puerto. Aquí está la casa de Siré. Hoy la Junta de Andalucía ha hecho un segundo puerto en Villarico, el otro está en la otra punta. Aquí vemos otra imagen de La Balsica, desde dentro hacia el mar, que es un puerto muy bonito. Hay un restaurante. ¿Qué nos ha quedado de Siré? Pues si no hubiera excavado, pues no tendríamos a lo mejor las tumbas todavía. Es decir, las tumbas es algo que están ahí, que todo el mundo puede verlas. Podría estar mejor, sí se podían hacer cosas, pero es un legado de Siré. Por eso, cuando he dicho que quería hablar del urbanismo, del legado de Siré, pues las tumbas están ahí. Y eso es suyo, eso lo excavó él. Aunque luego ha habido otras personas que lo han excavado, tal, ¿no? María José Almagro. Y todas estas excavaciones que nosotros quisimos reivindicar y que se hiciera un museo arqueológico al aire libre, que puede ser, yo he visto la potencia de estas estructuras murales, lo que salía y lo que ahí pudo haber. Fijaros toda la parte de abajo, desde la valla hacia adentro, lo que ahora se va a construir. Y yo creo que la sociedad cultural almeriense debe evitarlo. Y alentando a la gente a que nos apoye en esta lucha por el patrimonio almeriense, culmino y termino la conferencia. Como veis, he visto que era tan larga y estaba cansando a tanta la gente que no he querido meterme en los documentos. Muchas gracias y hasta otra vez.